Muy bien, hablemos hoy entonces de los medidores eléctricos, ¿sí? Los famosos multímetros, también acá en Paraguay se conoce como tester y demás. ¿Para qué sirven? Justamente son medidores. Nosotros utilizamos estos para medir ya sea el voltaje, el amperaje, ¿no?, de ciertas utilidades. Es cierto, o sea, vamos a decirlo de alguna manera, con los medidores eléctricos nosotros medimos lo que sería todas las magnitudes de la ley de Ohm: el voltaje, la resistencia, ¿sí?, y la corriente. Esas tres cosas uno puede medir con los medidores eléctricos. Y bueno, hablemos primeramente del amperímetro. Bueno, amperímetro te dicen justamente porque es un medidor de ¿qué? De corriente, ¿no? Los dispositivos de seguridad, dice, tales como los fusibles, se deben colocar en serie en los circuitos, pues cuando la corriente se eleva, ellos se funden, causando la interrupción de la corriente eléctrica y evitando que los aparatos se dañen. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije el pasado con el tema del poder? ¿Verdad? Bueno, por decirlo de una manera, existe lo que se llama fusibles, que son dispositivos de seguridad, que es como un pequeño transformador de la corriente, así como los transformadores que están en, vamos a decir acá, en las columnas, en la ande. Hay también ciertos dispositivos que hacen que cambie la corriente, ¿sí?, para que no llegue completamente. Tal vez uno de mis errores fue no colocarle también un fusible. Entonces el fusible es como un dispositivo que sirve más que nada para que no toda la corriente se eleve, o no toda la corriente pase de uno a lo que vos querés que tenga corriente, valga la redundancia. Entonces dice, cuando la corriente se eleva, ellos se funden, los fusibles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar en serie, causando la interrupción de la corriente eléctrica y evitando que los aparatos se dañen. Bueno, por ejemplo, de hecho que todos los dispositivos electrónicos tienen fusibles, tienen eso. ¿Por qué? Porque justo con él se corta la luz, ¿verdad?, se corta la electricidad. Ahora con el tiempo así más o menos nublado, feo, empieza a llover, se va la luz, ¿verdad? Bueno, en ese caso, ¿qué pasa, verdad? Todos los dispositivos que están conectados a la corriente eléctrica, de alguna u otra manera, se cortan, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hace el hecho de que vos agarres y desconectes directamente, ya sea tu tele, radio, lo que sea, que está enchufado, o la heladera misma, y lo desenchufes directamente sin, por decirlo de una manera, apagar o algo así? ¿Qué va a ocurrir? Si no tuviera fusible, directamente se iba a quemar, el artefacto. O caso contrario, cuando viene de repente de la corriente eléctrica, que es lo que normalmente pasa, ¿sí?, que cuando nuevamente se restablece la energía eléctrica, ¿verdad?, llega nuevamente la electricidad. ¿Y qué ocurre, verdad? Los dispositivos como que de una viene y recibe toda la corriente que estaba pasando por todos los cables, los tendidos eléctricos, para justamente que no ocurra eso. Es que también todos los artefactos tienen fusible. ¿Por qué? Porque lo que hace los fusibles, en cierto modo, es que no quisiera decir que es como una resistencia, pero actuaría como eso, ¿sí? Es como que no deja que pase toda la corriente de uno, ¿verdad? Y si ocurre eso, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el fusible? El fusible se quema, pero se quema el fusible, pero no se quema tu dispositivo, ¿verdad?
Cuando el fusible se quema, que normalmente es como, más o menos así, el fusible es como, más o menos así, de esta manera, tiene acá, de hecho, sí tiene como resistencia, parece como un foquito, el fusible, como un foquito así. Y si esto se quema, la corriente que venía acá ya no pasa la corriente, no hace que más pase hacia este lado, entonces la corriente, ¿sí? Y eso es lo que dice acá. Ellos se funden causando la interrupción de la corriente eléctrica y evitando que los aparatos se dañen. Así también, cuando se desea medir la intensidad de la corriente en un conductor, se debe conectar el amperímetro en serie con el conductor, pues la corriente que lo atraviesa es la misma que pasa por el conductor. Sabemos nosotros cuál es la característica de una asociación en serie. ¿Cómo? La corriente es igual. La corriente eléctrica es igual constante. ¿Verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Mira, fíjate, justo la que usamos en los trajes hoy es igualito a esa. No sé si creo que conocen esa clase de igualito a ese es que tengo. Y bueno, acá te dice que un amperímetro vos tenés que colocarlo en series. ¿Sí? ¿Y cómo colocas en serie un amperímetro? Acá te muestra un circuito dado, ¿verdad? Esta A es el símbolo de amperímetro. Fíjate que acá está tu batería, tu diferencia potencial, tu tensión, qué sé yo, ¿verdad? Viene por acá y se viene la corriente positivo, sale, viene, pasa por la resistencia y viene hasta este lado para llegar nuevamente al negativo, ¿verdad? De tu voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pones en serie? Directamente lo conectas, pones acá el cable positivo y acá directamente el cable negativo. Cualquier lugar de tu, vamos a decirle, de tu circuito. Eso es colocar en serie. Colocar en paralelo, ¿cómo sería? Colocar en paralelo sería directamente venir y colocar acá y luego acá. Para que tengan en cuenta. En serie es como tener mi cable completo y voy a agarrar y poner acá el positivo y acá el negativo. Eso es directamente poner en serie todo tu cable. La resistencia del amperímetro debe ser muy pequeña para que no modifique la corriente en el circuito. Claro, el amperímetro también tiene como que un artefacto eléctrico, tiene resistencia, tiene también fusible, ¿está? Y tiene también voltaje, obviamente. ¿Cómo se va a prender? ¿Verdad? Tiene pila, ¿está? Sin embargo, te dice que la resistencia de este amperímetro debe ser chica con respecto a lo que vos querés medir. ¿Por qué? Porque ¿qué iba a pasar? Iba a haber una mala lectura, ¿verdad? Si es que la resistencia de tu amperímetro es más grande y vos lo que querés medir es algo más pequeño, va a haber un desfase ahí, ¿no? Entonces, la resistencia de cualquier amperímetro debe ser chica, dice, muy pequeña, para que no modifique la corriente en el circuito. El amperímetro, que tiene resistencia interna prácticamente nula, se denomina amperímetro ideal, que es muy pequeña con relación a otras resistencias. ¿Sí? Sería un amperímetro ideal. Bueno, después tenemos el voltímetro. Voltímetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que mide? La diferencia de potencial, el voltaje, ¿sí? La tensión. Dice, la medida de la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito se realiza con un voltímetro que se debe colocar en paralelo, dice, con el tramo que se desea medir.
en paralelo. Y fíjate por qué es paralelo. Al principio yo te dije al principio de que tenías que colocar acá el lado positivo y acá el lado negativo, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjate que los cables vienen acá, ¿verdad? Estos están unidos, si te das cuenta, ¿verdad? Acá todo tu circuito viene y pasa por acá, ¿sí o no? Entonces, o puedes medir acá o puedes medir acá, como lo pone acá en este simbolito del voltímetro. Ya que el cable es relativamente conecta al mismo circuito acá. ¿Está? Por eso es que acá lo pone de esta manera. Acá obviamente tenés el cable positivo y hacia este lado el cable negativo. Parece ser que es como en serie, pero en realidad no es en serie. ¿Sí? No es en serie, no confundir. ¿Está? Entonces el voltímetro vos colocas en paralelo para poder ver. Para que la presencia del voltímetro no interfiera en el circuito, este debe recibir la menor intensidad de corriente posible, lo que se consigue haciendo que su resistencia interna sea la mayor posible. Obvio. ¿Sabemos nosotros qué? Voltaje igual aquí por R, ¿verdad? Resistencia por corriente. ¿Sí? Y dice, para que la presencia del voltímetro no interfiera en el circuito, porque sabemos que el voltímetro también tiene una cierta diferencia de potencial, también tiene resistencia, también tiene corriente, ¿verdad? ¿Qué debe ocurrir? Debe, dice, recibir la menor corriente posible, lo que se consigue haciendo que su resistencia interna sea la mayor posible. O sea, la R chica, ¿no es cierto? No tiene que ser muy pequeña. ¿No? En la asociación, dice, la diferencia potencial entre los puntos A y B, para este ejemplo que tenemos acá, se da por U, que es R por I, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor la resistencia interna RD del voltímetro, menor la corriente desviada por Hz. Mayor resistencia del voltímetro, menor la corriente. Y fíjate, te voy a mostrar acá esto, el voltímetro que tenemos acá. Esto, bueno, esto es un voltímetro, vamos a decirlo común. Hoy en día ya no son más así los voltímetros, son más digitales, son todo arquitectos. Bien. Acá, cuando tu perilla está acá está apagada. ¿Sí? Fíjate que acá tenés dos polos, ¿sabes? Esto es así, de esta manera. Hacia este lado, desde este punto, está DC y hacia este lado AC. ¿Qué significaba DC y AC? ¿Ustedes qué añadieron? Sí, corriente alterna y corriente continua, ¿verdad? Los tipos de corriente. A ver, alterna, ¿en qué momento utilizabas? ¿Con dónde existía una corriente alterna? Sí, ¿verdad? De la Andes, etc. Y la corriente continua es la de las baterías, las pilas y demás, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si es así, vos querés medir voltaje, entonces, ¿qué tenés que hacer? Vas hacia este lado, ¿verdad? Una pila. Ponele acá, está una pila acá. ¿Sí o no? Se pone hacia este lado. Ahora, acá, en todos estos numeritos, que de hecho que no se nota tan bien, pero son múltiples lo que están acá. Acá primeramente empieza con 1000, después baja con 100, después baja
0,10, después baja a 1, después 0,1, 0,01 y así sucesivamente. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que estos son potencias, ¿sí? Quiere decir que si tu voltaje, si ponele, tu voltaje está en 15 volts, ¿en dónde vas a poner? ¿En qué, vamos a decirle, en qué múltiplo vas a poner? ¿En dónde vas a poner? Si tu voltaje, o por lo que quería medir, vale 15 volts, ¿dónde vas a poner? ¿Acá? ¿Sí? Sí, pero porque es una, vamos a decirlo de alguna manera, forma parte de la decena, ¿verdad? De que es 15 volts, entonces pones en la decena ahí. Si vos querés medir como potencias de 1000, esto, si pones acá en 1000, ¿cuánto te va a marcar? Si es 15 volts. Te va a marcar 1500. ¿Verdad? 1500 qué? Milivolts. ¿Ah? Si lo pones acá, ¿cuánto te va a marcar? 150, ¿verdad? Y al poner acá, entonces es donde ahí, vamos a decirlo, que están en esa medida. ¿Sí? Lo mismo para este lado. Ahora, un poquitito más abajo, que sería más o menos a partir de esta zona, para esta zona más o menos, acá, si vos colocas tu perilla y colocas acá lo que mide es justamente la resistencia. ¿Sí? Mide la resistencia. ¿Estamos? Te muestro cómo es este multímetro acá, ¿verdad? Obviamente, dependiendo del tipo de multímetro, yo te digo este en específico. Yo también tengo esta clase, ¿verdad? Entonces, acá, al poner hacia acá, lo que mide es la resistencia, ¿sí? Y también acá tiene también así los múltiplos y los múltiplos dados. También está medido acá en esos sistemas. Ahora, hacia este lado, todo hacia acá también va a haber 1000, 10, 100, 10, 1, 0,1, ¿verdad? También va a haber esta zona y a partir de esta zona para esta zona, ¿qué es lo que va a haber acá? ¿Qué creen que va a haber? La zona se mide en la corriente. Bueno, entonces si uno quiere medir el perímetro, mueve hacia este lado. ¿Está? Entonces, eso sería su uso, ¿verdad? Ahora, fíjense acá. Acá ahí tenemos dos cables, ¿verdad? A estos cables se nos llaman cable yacaré, ¿verdad? Nosotros le decimos. Porque es como una pincita así que tiene como cuchillas, ¿verdad? Parece los dientes de un yacaré, justamente, ¿verdad? Esto, lo apretar, entonces esto directamente al presionar por el cable, ya agarra, toma la corriente dada, ¿verdad? Puedes hacer la medición. De hecho, que estos tipos de cables son los ideales si es que vos querés medir algo, ¿verdad? Porque si vos tenés que con la agujita así va a ser difícil al poner ahí y sostener ahí. Sin embargo, ese agarra como una pinza y ya podés dejarlo así directamente y que mida lo que quieras medir. Ahora, acá hay tres justamente vamos a decirlo, tres agujeritos acá, en donde los cables, dependiendo de lo que vos quieras medir, vas a colocar. ¿Sí? El cable rojo, ¿qué indica? La salida positiva. ¿Sí? Salida positiva, acordate, rojo, positivo. Ahora el negro es el negativo. ¿Sí? Pero dependiendo de lo que vos querés medir, el cable negro vas a poner acá o acá. En este caso, fíjate lo que está midiendo este voltímetro acá. ¿Qué suponen ustedes que está midiendo?
esquema que está ahí. ¿Qué está midiendo? Mira, ¿qué te dice acá? Este es un resistor, o sea, una resistencia en esto. Ahora que yo te dije que la resistencia suele ser así, así más o menos, ¿verdad? Y tenía colores, tenían unos colores, o también unos circuitos así botones, ¿verdad? De ambas maneras. Entonces, ¿qué está midiendo? La resistencia. ¿Sí? Y si está midiendo resistencia, aunque en realidad, fíjate que acá, esta es tu pila, esta es tu, vamos a decirle, tu diferencia de potencia, y está hablando un voltímetro en realidad, que está midiendo el voltaje. ¿Sí? Mira, yo te dije al principio de que esta es tu batería, tu pila, ¿verdad? Acá sale tu cable positivo hacia este lado, bueno, en realidad tiene que ser al revés, ¿verdad? Positivo acá tiene que ser y negativo allá. Acuérdate que el cable rojo mide el lado positivo. ¿Sí? Bueno, y fíjate dónde está. ¿Ya? Está acá midiendo. ¿Qué está midiendo ahora mismo? Está midiendo la pila. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No sé en qué clase dimos, creo que en química de Morocco. ¿Cuánto medía la pila? ¿Ah? ¿Cómo? 1,5. En realidad esa es ampere, ¿verdad? Porque está midiendo corriente, ¿verdad? Pero sabes que vos de lo que sale de ahí, en realidad sale corriente de eso. Por eso es que mide ese 1,5 ampere. ¿Está? En realidad, ¿cuánto mide el voltaje? ¿Qué tenemos aquí? Esto. No, fíjate. Volts, 1,5 volts. ¿Está? Entonces estamos midiendo ¿qué? El voltaje. Y el 1,5. ¿Está? Bueno, entonces, fíjate que acá lo puso de un lado positivo y el otro lado negativo del cable, acá donde sale tu pila, ahí puso. Y eso es poner como en paralelo. ¿Está? ¿Sí? Fíjate que acá está tu resistencia dada. ¿Sí? Entonces, al poner así de esta manera, sería en paralelo. ¿Cómo sería en serie para nosotros? Porque sí, acá. Fíjate cómo está medido en serie. Mira, acá está tu pila. Acá está la pila. Fíjate, de acá, de este cable, ¿qué pasa? Este es el cable positivo, ¿verdad? Por lo tanto, por lo que sale acá va a ser el negativo de esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Y fíjate, mira que acá, esto no es que vino, agarró y puso acá y acá puso el cable. Como para medir ahí el voltaje de esto, ¿no? Nosotros acá lo que no medimos es el voltaje, no medimos esto, sino que medimos que el amperaje, la corriente que va a pasar. Y fíjate cómo puso del lado positivo al lado positivo de la pila, y el lado negativo puso en donde terminó la corriente dada. ¿Sí? En donde terminó todo tu circuito, acá. ¿Por qué? Porque yo sé que acá es la pila y acá pasa la resistencia. Mira. Puso acá. A ver, ¿cómo sería este esquema? Esta es la pila,
sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Pasó acá, vino, pasó la resistencia y mira, acá puso el otro lado de tu que sería esta, ¿no? Para el voltímetro, la perímetro y la ampera. Muy diferente a la forma como colocó acá. Entonces la medida en serie estaría bueno que traiga. Mañana voy a traer para poder visualizar mejor esto. ¿Cómo es? Y vamos a medir. Creo que tengo acá. Eso sí, la resistencia creo que tengo acá. Para poder medir un ratito. Importante. Por más que acá en su vida van a hacer esto, ¿verdad? Pero es importante que sepan. Bueno, entonces la presencia del voltímetro no interfiera. Para que la presencia del voltímetro no interfiera en el circuito, dice, este debe recibir una menor intensidad de corriente posible, lo que se consigue haciendo que su resistencia interna sea la mayor posible. Entonces, cuanto mayor la resistencia interna del voltímetro, menor la corriente va a ser desviada por él. Acá tenemos un problema de aplicación, un ejemplo. Dice, determine en el siguiente circuito las lecturas del voltímetro B y de los amperímetros A1, A2 y A3. Wow. Fíjense acá. Tenemos este circuito de ahora. Acá estas resistencias están en paralelo. Acá está tu diferencia de potencial, tu batería. Pasa por aquí la corriente. Y pasa por estos puntos. Vamos a ver. Solución. Simplificando el circuito, se tiene. Bien, ¿por dónde va a pasar primeramente la corriente? Esto lo puso como punto, primeramente. Cada esquina puso como punto. Lo llamó a este punto que está acá. Lo llamó X. Acá este punto lo llamó Y y a este punto lo llamó Z. Después halló la resistencia equivalente acá. Entonces, ¿qué podemos hallar? ¿Verdad? Si está en paralelo, ¿cuánto va a ser la resistencia equivalente acá? Va a ser 1 sobre 20 más 1 sobre 30, ¿verdad? 12. O sea, 1 sobre 12 sale, ¿verdad? Y al hacer la inversa sale 12. Y esto es lo que hay, ¿verdad? Realmente no sé por qué es su fórmula, pero bueno, ¿verdad? 12 ohm sería la resistencia equivalente acá. Entonces, ¿cómo quedaría tu nuevo circuito? Tu nuevo circuito quedaría así, ¿verdad? Ya midiendo eso. Directamente vamos a ver así de esta manera. Acá está la resistencia de 8 ohm, el voltaje que es 100 volts. Acá tenemos ya una resistencia equivalente 1, vamos a poner que vale 12 ohm. Y así. El punto X, punto Y y Z. Donde en Y y Z ya hallamos ya la resistencia equivalente. ¿Verdad? Y bueno, después, una vez que hallamos la resistencia equivalente, para este punto, acá tenemos que tenemos serie acá, ¿verdad? ¿Sí? Serie tenemos ahí. Y si es serie es 12 más 8 directamente la sumamos, que sería 20. ¿Verdad? Entonces, nuestro circuito al final va a ser así directamente. Sería resistencia equivalente 2, que es 20 ohm, porque esto está en serie. ¿Está? Bueno. ¿Qué es lo que pedían?
U a qué es igual a la resistencia equivalente total por la corriente total. ¿Sí? U es igual a I por R. 100 tenemos, ¿verdad? 100 es el voltaje. Y la resistencia total es 20. Entonces, ¿qué podemos hallarla? 100 sobre 20 es 5, ¿verdad? 5 amperes, entonces es la corriente inicial. ¿Sí? Lo que sale al principio. ¿Está? 5 amperes. ¿Está? Entonces, eso es lo que va a medir que eso es la corriente inicial, entonces eso va a ser A. Esa va a ser la lectura 1. Bien. Cálculo ahora de I2 e I3 es esa. Bien, ¿y cómo vamos a leer acá? Fíjate que acá tenemos resistencias dadas. ¿Sí? Tenemos resistencia acá. Tenemos I2 e I3. ¿Qué tenemos que hallar acá? La U. O sea, el voltaje acá. A ver, en paralelo. ¿Qué era igual? O sea, el voltaje, la diferencia de potencial, la tensión era igual, ¿verdad? Bueno. Dice la diferencia potencial entre el punto I y Z, o sea, en este conjunto que tenemos acá, va a ser directamente 12 por 5, dice. ¿De dónde sacó 12? 12 la resistencia que se va a ir. Ah, sí, 12, sí. ¿Y 5? Claro. Claro, porque este va a venir con un I1 acá, I1 que viene acá. Entonces, queremos hallar la resistencia, la corriente del 1 y el 2 sería únicamente I por R, la U que sería, ¿qué tenemos ayer? O sea, U2 y U3. I1 y 2 por R1 A. Esto es de acuerdo a la resistencia equivalente de estos. Y la resistencia equivalente es 12. El voltaje era igual, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es paralelo. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? 12 y este era 5. 60 es lo que tiene y entra acá. 60. Ok, y al tener ahí ya el voltaje, tenemos la resistencia, podemos hallar la corriente, entonces ahí sí ya podemos hallar. Aunque el voltaje es igual en cada uno de los terminales, directamente va a ser I1 igual a U sobre R1 e I2 igual a U sobre R2. 60 sobre 20 y 60 sobre 30, ¿verdad? ¿Cuánto te da? 3. 3 amperes y este 2 amperes. 3 y 2. Sí. Entonces esa sería la I2 e I3. Cosa que tiene sentido, ¿por qué? Porque al sumar esto
te da 5 amperes en total, que era tu corriente total, ¿no? Antes de que entre esa resistencia. La lectura del voltímetro correspondiente a un punto XI. Necesitamos también una lectura dada. Porque acá te pide medir también. Te pide medir acá el voltaje. Ya medimos este. Ya medimos estos dos. Tenemos que medir el voltaje. ¿Y cómo medimos eso? ¿Cuál voltaje vamos a usar? ¿El de 100 o 60? Ninguno, porque lo que queremos es la voltímetro, es lo que queremos. De acuerdo a la resistencia dada que entró acá, y 1 es lo que entró acá. Entonces, directamente U, que es I por R, la resistencia va a ser 8, la I1 que era 5, ¿verdad? 5, entonces 40 volt va a ser lo que mide acá. El voltaje para 8 ohm de resistencia. Entonces la respuesta 40, 5, 3 y 2. Resumiendo otra vez, tenemos nuestro circuito así. Nos pide hallar las lecturas del voltímetro y de los amperímetros. Bueno, primeramente, yo no sé cuánto vale la I1 acá, tampoco sé cuánto vale la I2 ni la I3, mucho menos el voltaje. Por lo menos necesito hallar el amperaje, la I1 acá. Entonces, para poder hallar, ¿qué hago? Primero hago una asociación total, porque este A1, que sería tu intensidad de corriente 1, eso es el total, en general, que va a estar pasando acá. Entonces, si yo quiero hallar el total, yo necesito hallar primeramente la resistencia equivalente para tener un circuito más simplificado acá. Eso fue lo que hicimos. Hallamos la resistencia equivalente para este punto que está acá, que sería en paralelo acá a esa asociación de resistencias. Salió 12 ohm. Una vez que tengo estos 12 ohm, uno con este 8 ohm para poder hallar la resistencia equivalente total. Salió 20, ya que es en serie esto. Entonces salió 20 ohm. Al tener el voltaje total y la resistencia total de mi circuito, yo puedo hallar la corriente total, que es lo que quiero hallar acá. ¿Sí? Y eso es lo que salió primero, la corriente total. La corriente total salió 5 amperes. 100 dividido 20 salió 5 amperes. Esto representa la corriente con la que salió al principio, la I1. ¿Está? Entonces esa va a ser la lectura A1, el amperímetro 1. ¿Está? Yo que puedo hallar también, yo con directamente con este valor de A1, yo sé que acá, si esto sale acá, esto ven acá, pues sigue siendo I1 acá, al pasar por este lado. ¿Sí? Y al salir por este lado, sigue siendo I1, ya que es el total. ¿Está bueno? Para que tengan en cuenta. Lo único que va a cambiar es en esta parte más. Acá donde va a venir y se va a partir, por decirlo de una manera. Al final, esto, por la suma de estos dos, tiene que salir otra vez la corriente total. Y eso es lo que salió acá. Por eso que la suma final llegó a ser 5. Pero bueno, una vez teniendo ya la corriente 1 y teniendo esta resistencia que estaba acá, yo puedo hallar la lectura del voltaje. Claro, y por R directamente, ahora tengo la resistencia que es 8 ohm y tengo la corriente que es 5 amperes. Una vez teniendo eso, ya puedo hallar. Su lectura salió 40 volts y eso es lo que mide. Bien, ahora vamos con
Con los curetes acá, ya tengo ya este y ya tengo este. Voy ahora con A2 y A3, que es lo que quiero hallar. La lectura de la corriente 2 y la corriente 3. Fíjate que tenemos dos resistencias acá. Y algo que hay que tener en cuenta es que, primeramente, cuando entra acá la corriente con el voltaje acá, ¿cómo es? ¿O cómo permanece? Permanece constante el voltaje. ¿Por qué? Porque esto es una asociación en paralelo. La característica de una asociación en paralelo es que el voltaje es igual en cada uno de los terminales. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? Que yo necesito hallar ese voltaje. No va a ser lo mismo con el que acá vino y salió de ahí. No. Imagina que acá es que 40 volts viene y ahí recién se parte. Necesito hallar primeramente acá. ¿Sí? Y bueno, fíjate que acá, esto sigue siendo hasta acá, esto sigue siendo I1, ¿verdad? ¿Sí? A partir de acá recién que este I1 se parte en I2 e I3. ¿Estaba? Entonces acá en I1 yo tengo todavía mi corriente que era 5 amperes. ¿Ah? Tengo 5 amperes. ¿Y qué puedo hallar? Fíjate que yo acá, esto es una asociación en paralelo, yo puedo hallar su resistencia equivalente. O sea, yo puedo hallar con esa corriente, en cierto modo, total, junto con esta resistencia total acá. Eso fue lo que hallamos. ¿Para qué? Para hallar justamente mi voltaje con el que va a entrar ahí. Acá U es igual a 5 por 12 y 5 y 12, que es tu resistencia equivalente ahí en esa asociación en paralelo. Salió 60 volts. Te das cuenta que no es lo mismo que era 40. ¿Ah? Bueno, salió 60. Dijimos al principio de que el voltaje permanece constante en una asociación en paralelo. Quiere decir que acá va a salir 60 volts y acá también la salida va a ser de 60 volts. ¿Está? Entonces ya podemos hallar cada una de las corrientes. Claro, ¿por qué? Porque tenemos que U es igual a I por R. Entonces tengo la resistencia de 20 y tengo la resistencia de 30 y tengo el voltaje que es igual, que es de 60 volts. 60 sobre 20 me sale I2 y 60 sobre 30 me sale I3. Y eso es lo que hallamos acá. Y ya tenemos todo. Entonces acá hice un poquitito desordenado. En realidad lo primero que puedo hallar es la corriente. Una vez teniendo la corriente, hallar el voltaje acá, y una vez que tenga acá, recién ahí partir con lo que es uno siguiente. Ya que por dónde sale la corriente, por acá sale la corriente. Por eso es que a mí me confundió un poquito, porque acá empezó primeramente hallando esto y después esto ya directamente. Lo ideal sería hacer paso por paso de acuerdo a dónde sale el voltaje, dónde es la salida. ¿Está? Entonces ahí se halló todas las respuestas y tiene los problemas propios. ¿Sí? Problemas propios. Fíjense que acá, para las lecturas del voltímetro y demás, esto es como hacer una asociación mixta. ¿Sí? Es como hacer una asociación mixta. Fíjate que este es lo que es paralelo, para una asociación en paralelo. Capaz que es sencillo esto, pero hay que ver cuándo sale. ¿Está? Tienen que ver todas las cuestiones dadas. Primeramente, que el voltaje para una asociación en serie debe ser constante. ¿Verdad? En paralelo, debe ser constante. Entonces acá el mismo voltaje acá tiene que ser igual que acá. ¿Estamos? Entonces, manos a la obra. Puedes agarrar el libro también de Buongiorno, página. A ver qué página 426. Entonces,